Hola amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Aprende en Casa Tlaxcala. Nosotros somos sus maestros, César Fabián y Cristina Ortega. Y el día de hoy les traemos un tema muy interesante, que a pesar de tener sus inicios en los árboles de la evolución humana, ha tenido una evolución muy importante. Pero antes, agradecemos a la maestra Miroslava Amador, quien es intérprete de señas de lengua mexicana. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos esta tarde. Pues bien, durante los próximos 30 minutos aprenderemos por medio de cápsulas, entrevistas, reportajes, documentales, el pasado, el presente y el futuro de la agricultura. Iniciaremos nuestro recorrido por medio de los huertos en el tiempo. Posteriormente, veremos algunas curiosidades del medio ambiente en México y el mundo. Además, tendremos a una invitada especial a la cual le realizaremos una entrevista. Y por último, veremos cómo ha evolucionado la tecnología en materia de agricultura. Pero amigos, les compartimos nuestros teléfonos en cabina para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus opiniones y comentarios. Nuestros teléfonos son 26360, 26970 y 60059. Además, se pueden comunicar con nosotros por medio de las redes sociales: Facebook, Tlaxcala Televisión, Twitter, @Tlaxcala_TV. Pero acompáñenos a averiguar cómo los huertos han evolucionado a través del tiempo. Escuchemos al maestro Freddy Hernández Márquez en la cápsula Los huertos en el tiempo. Los huertos escolares son pequeñas extensiones de tierra donde se pueden sembrar árboles frutales, verduras, legumbres e incluso plantas medicinales. Pero, ¿acaso sabes sobre el proceso histórico de la domesticación de algunas plantas? Los primeros habitantes del continente americano fueron nómadas, los cuales coexistieron por medio de lo que fue la caza y la recolección. Lamentablemente, ellos tuvieron muchos problemas por el tipo de clima, debido a que extinguió gran parte de la megafauna. Esto obligó a estos pequeños grupos a domesticar algunas plantas, como lo fue el chile, el amaranto, el frijol y por supuesto el maíz. Esto ocurrió aproximadamente hace 8000 años antes de la nueva era. Algunos grupos pasaron de nómadas a sedentarios, debido a que incorporaron en su dieta lo que fueron los vegetales. Estos mismos pudieron perfeccionar la caza, la pesca, la agricultura y la recolección. Algún ejemplo de estos asentamientos se llevaron a cabo en el lago de Texcoco del Valle de México e incluso en el río Zaguapan, a lo que fueron sus orillas dentro del estado de Tlaxcala. Esto sucedió aproximadamente en el año 5500 antes de la nueva era. En Mesoamérica se llevaron a cabo diferentes técnicas de irrigación que permitió tener una mayor producción agrícola, entre las cuales podemos encontrar la roza, donde se cultivaba en tierras limpias, ayudadas por los canales de agua para suministrar de este vital líquido a sus cultivos. En el periodo clásico se perfeccionaron aún más estas técnicas de irrigación. Ejemplo de ello son las terrazas escalonadas y los muros de contención que permitieron aprovechar más el vital líquido. El maíz sigue siendo el principal suministro de alimentación. De igual forma, empezó el intercambio comercial con las poblaciones vecinas, donde tuvieron que llevar a cabo el cultivo del cacao y el algodón. Durante el periodo posclásico se pudieron perfeccionar aún más tanto el ingenio y la creatividad para las diferentes técnicas de irrigación. Ejemplo de ello fueron las famosas chinampas. Estas son islas flotantes que permitieron tener una mayor producción agrícola y un intercambio comercial con las poblaciones vecinas. En el caso del estado de Tlaxcala, se llevaron a cabo otras técnicas de irrigación. Estas mismas se asentaron tanto a orillas del río Zaguapan, los cuales llevaron a cabo los canales de agua. Estos mismos suministraban tanto del vital líquido al cultivo en las poblaciones de Texolo, Nativitas, San Juan y San Lucas. A la llegada de los españoles a territorio tlaxcalteca, incorporaron nuevas especies para su cultivo, como lo fue el trigo, la cebada, el haba y la caña de azúcar.
Se cultivaron en las poblaciones de Huamantla, Tlaxco, Apizaco, Santana Chautempan e Ixtacuistla. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Espero que esta cápsula haya sido de su agrado. Nos vemos en una siguiente emisión. ¡Hasta la próxima! Información muy importante, ¿verdad? Pero ustedes, en casa, no olviden comunicarse con nosotros por medio de los teléfonos de WhatsApp 221-289-9113 o 221-514-4029. Y también está un tercer número, 246-170-2928. Ahí esperamos sus mensajes, ¿eh? Bueno, y regresando al tema de la agricultura, nos damos cuenta que tiene una gran historia todo esto de la agricultura, pero hay que tomar en cuenta que el ser humano ha contribuido para que su evolución sea muy extraordinaria, ¿cierto, maestro César? Cierto, pero también no olvidemos que hay un problema también muy grande, que es la deforestación. ¿Sabías, Cris, que México ocupa los primeros lugares en deforestación? Qué terrible es esto, de verdad. Acompáñenos a conocer un poco más sobre el tema en nuestra siguiente cápsula. Imagínate que los árboles dieran Wi-Fi. Todo el mundo estaría sembrando como locos y acabaríamos con un problema natural que es la deforestación. Lamentablemente, solo nos proporciona el aire que respiramos. Te lo dejamos de tarea. El investigador Ernesto García, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, menciona que en nuestro país se pierden cada 2 días reservas naturales del tamaño del municipio de Puebla. Esto quiere decir que son más de 500,000 kilómetros cuadrados. Y el estado de Tlaxcala no es la excepción, debido a que en los últimos 10 años se han perdido más de 45,000 hectáreas en reserva natural, teniendo al árbol de ocote, sabino y encino en peligro por la tala clandestina. El Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM comenta que la Malinche es la montaña que mayor deforestación ha tenido en los últimos 70 años, debido a que ha perdido más del 50% de su reserva natural. Este y otros datos ubican a México entre los 10 países con mayores problemas en deforestación, dejando ingresos de más de 10 a 15 millones de dólares. Debemos recordar que el medio ambiente controla las horas del reloj, y si no cuidamos de nuestras reservas y recursos naturales, la rotación de la Tierra perderá velocidad. Esto significa que en 140 millones de años el día duraría 25 horas, ya no 24. Por eso la importancia de hacer conciencia en nuestros alumnos para cuidar el medio ambiente. El objetivo principal es crear conciencia y ética en nuestros alumnos para llevar a cabo la práctica de huertos escolares y principalmente cuidar el lugar en donde vives. Espero que esta cápsula haya sido de todo tu agrado. Nos vemos en una siguiente emisión y recuerda que tus acciones dejen huellas verdes. ¡Hasta la próxima! Esta emisión se está poniendo buenísima con toda la información que les estamos proporcionando. Y nuevamente agradecemos a toda la audiencia que se está comunicando con nosotros. Ya tenemos saludos desde Facebook. Claudia Roldán nos dice: hola, saludos desde Zacatelco. También tenemos a Carlos López, saludos desde Santiago, Michac. Tenemos también a Mario Alberto, que manda a felicitar a los maestros. Muchas gracias por sus saludos. Bien, regresando a este tema, sin duda la deforestación es un tema que está totalmente ligada a la agricultura y que además representa un peligro muy grande para toda la raza humana. Por eso debemos de tener conciencia y cuidar nuestro planeta. ¿Recuerdan que les dijimos que teníamos una invitada especial? Pues está a punto de llegar al estudio, pero también recuerden que les comentamos que íbamos a hacer una entrevista. Pues también, ¿qué les parece si vamos a conocer un poco más, paso a paso, cómo se puede realizar una entrevista en nuestra siguiente cápsula? La entrevista es un diálogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, para conocer las ideas de uno. Consta de 3 momentos: el antes, el durante y el después.
Antes de la entrevista es necesario realizar previamente 3 tareas importantes. Determina el objetivo de tu entrevista. Es necesario tener muy claro el objetivo que se persigue a fin de que la conversación no se disperse. Indaga en fuentes confiables el tema sobre el cual entrevistarás. Prepara un guión con las preguntas que vas a hacerle al entrevistado. Durante la entrevista, toda entrevista consta de 3 partes durante su realización. La presentación suele ser breve, pero suficientemente informativa. En ella se habla del entrevistado o del tema principal de la entrevista. El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y respuestas. Es muy importante elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena. Las preguntas deben de ser interesantes para el público y adecuadas para que el entrevistado transmita sus experiencias. También deben de ser breves, claras y respetuosas. El cierre de la entrevista debe ser conciso. El entrevistador puede presentar un resumen de lo que ha hablado o hacer un breve comentario personal. Después de la entrevista, una vez que has realizado esta, es necesario recabar la información obtenida, por lo que te sugerimos realizar un reporte de entrevista, que es un documento libre que debe contener los siguientes aspectos. Datos generales, título de la entrevista, nombre de la persona entrevistada, nombre del entrevistador, lugar y fecha de la entrevista. Introducción, información de la persona entrevistada. ¿Cuáles fueron los objetivos de la entrevista? Importancia del tema abordado. Desarrollo de preguntas y respuestas. Redacta las preguntas y respuestas en forma de diálogo. Conclusión. Puedes hacer un resumen o dar tu opinión sobre el tema. ¿Estás listo para intentarlo? ¿Vieron lo fácil que es estructurar una entrevista? Inténtenlo ustedes en casa. Pueden entrevistar a sus papás, a sus hermanos o probablemente pueden contactar a un amigo por medio de una videollamada. Graben sus videos y nos los pueden mandar a nuestras redes sociales. En la siguiente emisión se transmitirán los mejores. Les recordamos nuestras redes sociales: tlaxcala@hotmail.com, Facebook Tlaxcala Televisión, Twitter @Tlaxcala TV. Pero también pueden enviar sus mensajes, sus saludos a la página de la Secretaría de Educación Pública Tlaxcala, UCED. Pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Pero al regresar tenemos a nuestra invitada especial, a la cual ya le podremos realizar las preguntas que tenemos preparadas para ellas, pero también les hacemos la invitación para que ustedes puedan hacerle las preguntas que ustedes requieran. Vamos al siguiente corte. Ya estamos de regreso. Les agradecemos mucho que nos sigan acompañando en esta emisión. Y también les agradecemos a todas las personas que se están contactando con nosotros. De verdad, muchas gracias. Entre ellas hay algunos saludos de Facebook. Roxy Hernández, ella nos dice saludos a la escuela Presidente Juárez. Y también está Nayis Caguanzi. Ella nos dice saludos a la escuela secundaria general Valentín Gómez Farias. Muchísimas gracias de verdad por toda la atención que nos están dando a esta emisión. Y bien, pues ya estamos aquí con la maestra Isis. Maestra, de verdad le agradecemos mucho su presencia aquí. Y pues bueno, vamos a presentarla. Ella es docente en tecnologías con énfasis en agricultura. Recientemente participó por un premio muy importante, Docentes Extraordinarios, National Teacher Prize México 2020, que es un premio muy importante que se ha conocido como el Nobel de los Maestros. ¿Se imaginan
Pues bien, ella en esa competencia participó con un proyecto titulado Los huertos familiares en épocas de pandemia. ¿Quieren conocer más sobre ella? ¡Adelante! Mi nombre es Anaísis Flores Gutiérrez, soy originaria de Pisaco, Tlaxcala y trabajo en San Francisco Tetlanoca, en la Escuela Secundaria Técnica número 10, licenciado Emilio Sánchez Piedras, e imparto la asignatura de Tecnologías con énfasis en agricultura. Para mí fue un gran compromiso, primero que nada conmigo, con mis alumnos, porque siempre he buscado la visibilidad de todos esos proyectos que emprendemos en mi laboratorio, en mi asignatura. Y pues esta la vi también como esa posibilidad para hacer visible la labor docente también, pero también la labor que hago con los chicos en todos los proyectos que emprendemos. Pues que agradezco el espacio, agradezco la difusión y que esto sirva para que más docentes se comprometan en estas áreas y que impulsemos a los chicos y que empecemos a formar y a crear conciencia científica. Y pues como ya les había comentado, aquí está la maestra Isis. Maestra, le agradecemos mucho el tiempo que nos destina a esta emisión. Muchas gracias, Cris, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bien, maestra, fíjese que el tema de hoy está muy relacionado con su asignatura. Es por ello que me gustaría preguntar en primer lugar, de acuerdo a las políticas promocionadas por la FAO, desde su visión como agrónoma, como docente, como madre, ¿cuál es el principal reto de esta generación en cuestión de agricultura y alimentación? Muchas gracias, Cris. Pues mira, yo creo el propósito fundamental de la FAO es garantizar la alimentación para todos los países, que haya una mejor nutrición, pero sobre todo la seguridad alimentaria. Y creo y estoy muy segura de que el trabajo con los huertos familiares cumple con todas esas características, porque es la forma en que los chicos pueden tener la alimentación, tiene alimentación de calidad y sobre todo pues seguridad alimentaria. Entonces, sobre todo esta época de pandemia ayudó mucho a este proyecto. Sí, maestra, y de hecho precisamente en la competencia STEAM, su proyecto o el título que usted manejó fue Los huertos familiares en épocas de pandemia. La pregunta es, maestra, ¿por qué usted consideró que este tema es de asunto de impacto social para los educandos? Pero sobre todo, maestra, ¿cómo es que usted logra inmiscuir a adolescentes en algo que parece tan lejano a la sociedad tecnológica actual? Así es, pues el hecho de hablar en temas de STEAM, que es ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, e involucrar un proyecto de este tipo abarcaba efectivamente todas estas áreas, y no solo como una asignatura o como áreas aparte. Fue una forma de vincular perfectamente todos estos conocimientos técnicos, científicos, pero también tecnológicos aplicados en sus casas. Entonces los chicos desarrollaron estos proyectos. Sí es complicado hacer que los chicos entren en una actividad que es primaria, pero sobre todo en la parte de que nosotros trabajamos por aprendizaje basado en retos, los chicos, ese fue su reto, producir alimentos dentro de casa y aplicar ciertas tecnologías muy básicas como generar sistemas de riego con materiales básicos, pero ellos estaban aplicando todas estas áreas, tanto tecnología como matemáticas, en una actividad que es básica como es la agricultura. Sí, hay que tomar en cuenta pues que en esta ocasión los adolescentes siguen el ejemplo de otros adolescentes. Entonces, eso que usted hizo, maestra, pues me parece pues muy bien. ¿Y usted por qué cree que todos deberíamos de tener un huerto familiar en casa? Y realmente es muy complicado, es decir, ¿se requieren muchos recursos? No, claro que no. Yo creo que todos debemos y todos podemos tener esa posibilidad de tener un huerto en casa. Te voy a explicar por qué. Porque cumplimos con el propósito fundamental de la FAO, que es garantizar nuestros alimentos. Y si nosotros queremos que nuestros chicos, nuestros hijos y todos consumamos alimentos más saludables, es la única forma de lograrlo. Cuando los chicos se involucran en el proceso de sembrar, de cuidar y de cosechar,
inherentemente ellos están aprendiendo y están valorando lo que ellos están produciendo. Entonces estamos entrando en una parte de una pedagogía de la educación comestible. Estamos, además de enseñando, estamos aprendiendo a comer saludablemente. Entonces la agricultura nos da estos beneficios y pues invariablemente todos podemos tener la producción de alimentos en un espacio muy pequeño. Sí, maestra, estoy totalmente de acuerdo con usted. Realmente en estos tiempos es un poquito complicado la parte de la alimentación. Pues bueno, maestra, le agradecemos mucho la presencia. Sé que realmente lo que usted nos viene a compartir, su experiencia, nos va a servir de mucho. Y no solamente a nosotros, también a los jóvenes que nos están viendo en casa. Y bueno, pues nuevamente, maestra, muchísimas gracias por su presencia en este programa. Maestra, ¿cómo podríamos contactarla? Porque sé que los jóvenes en casa han de tener muchas dudas con base a los huertos familiares. Claro que sí, en el laboratorio de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Agricultura tenemos una página de Facebook que se llama Agricultura, espacio Lab del laboratorio, y también tenemos un canal de YouTube del mismo nombre, Agricultura Lab, donde subimos tutoriales para que puedan hacer sus huertos en casa. Ahí pueden contactarnos. Bueno, pues ya escucharon, todos a escribirles, a mandarle mensaje a la maestra. Y bien, pues con esto finalizamos la entrevista, maestra. ¿Algo que les quiera decir a los jóvenes? ¿Algún mensaje? Creo que sí. Bueno, primero quiero mandarles saludos a todos mis alumnos del Laboratorio de Agricultura que me están viendo y que están llevando a cabo esto, y que todos tenemos esta posibilidad de producir alimentos en casa y que intenten. Si queremos tener una mejor salud, y todo tenemos que empezar por la alimentación. Entonces, los huertos familiares, escolares y comunitarios pueden ser la vía para poder tener una mejor salud. Gracias, maestra. A ustedes por la invitación. Bien, ¿se dan cuenta cómo realizar una entrevista nos permite recabar información por medio de expertos? Vamos al siguiente, la siguiente situación. Nuevamente les agradecemos a los que nos están viendo. Recuerden nuestros números de WhatsApp 221-289-9113 o 221-514-4029, o también a nuestros números 246-170-2928. Y ahora acompáñenos a ver la siguiente cápsula de educación especial. Hola amigos y amigas, hola Katy, Hola. padres de familia. El día de hoy vamos a trabajar el tema de discapacidad intelectual. Es un tema muy interesante e importante conocer. Así es muy importante y necesario conocer y comprender las características de las personas con discapacidad para poderle dar los apoyos necesarios. Comenzamos. Para empezarnos a adentrar al tema de discapacidad intelectual, es importante que definamos qué es la discapacidad intelectual. Pues bien, la discapacidad intelectual es la limitación significativa a nivel cognitivo y en comunicación, conducta y habilidades adaptativas. Las habilidades necesarias para tener una vida en el hogar, en la comunidad, su comunicación, habilidades académicas que sean funcionales, de trabajo y de ocio. Así es, y también hay que decir que las personas no nacen con la discapacidad. Unas pueden tener la discapacidad, adquirirla después de un accidente, alguna enfermedad, pueden adquirir una discapacidad y esto no los hace que tengan menos capacidades. También son personas con diferentes capacidades que pueden ayudar y seguir con una vida normal. Ya que sabemos qué es la discapacidad intelectual, ¿sabías, Katy, que dentro de un salón de clases puede existir 2 o 3 alumnos con discapacidad intelectual? Claro, uno pensaría que tener alumnos con la misma condición, su comportamiento, forma de aprender y socialización va a ser la misma, pero no es así. Cada persona es única. Claro, y por lo que tú mencionas, es importante destacar que existe una clasificación de la discapacidad intelectual propuesta por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo, donde esta clasificación nos dice que la discapacidad intelectual puede ser leve, moderada, grave y profunda. Este tema es muy interesante.
¿Qué les ha parecido el tema de hoy? ¿Verdad que es un tema muy interesante? Con lo que hemos visto, sabemos qué es la discapacidad intelectual y sus niveles, pero creo que tenemos mucho que conocer acerca de este tema. Así es, aún falta por conocer muchísimas más características de los niveles que hace ratito mencionabas, pero lo vamos a ver en otras cápsulas. Así que agradecemos a los padres de familia, compañeros maestros, alumnos. Estén atentos a las cápsulas de Aprende en Casa para seguir conociendo algo más. Nos vemos, hasta la próxima. Bien, hasta el momento hemos analizado el pasado y el presente de la agricultura. Pero, maestro César, ¿tú qué crees que nos depara la tecnología en materia de agricultura? Bueno, pues en este campo se está dando la transición de lo tradicional a lo que se ha denominado AgTech, que no es más que la tecnología aplicada a la agricultura. De hecho, es algo que se está llevando a cabo en estos momentos. Sí, definitivamente esa transición nos va a ayudar de mucho. Imagínense, pronto veremos sensores, drones, biotecnología, Big Data biológico. Es más, hasta algunas granjas verticales hiperrobotizadas y ultraproductivas. Wow, eso suena maravilloso. Sí, maestro, ¿qué cree? Nos siguen llegando los comentarios en Facebook, los comentarios y los saludos. Claro. Y, perdón, maestro, de hecho tengo una pregunta que le vamos a hacer a usted, maestro. Nos dice, ¿qué elementos son los necesarios para crear un huerto escolar si mi escuela no está en el campo? Bueno, yo creo que lo más importante es primero conocer sobre el tema. Ya lo vimos hace rato en la entrevista que le hicimos a la maestra Isis, pero yo creo que lo más importante sería poderla contactar en sus redes sociales porque ella tiene más presente ese tipo de temas. Además, hay que tomar en cuenta que para realizar un huerto, como la maestra nos explicaba, no se requiere de mucho espacio. Los huertos familiares precisamente tienen esa ventaja, ¿no lo crees, maestro? Claro que sí, pero tenemos más saludos de parte de Angel Erten Ram. Saludos a la maestra Cristina, eres la mejor. Bien, y también yo tengo otro saludo de parte de Katia Romero. Ella dice, excelente participación, profe César. Ya lo están viendo, Gracias. maestro. De parte de Luz Mary, saludos al maestro César, muy orgulloso de su participación. Muchas gracias por sus saludos. Bien, pues se nos está acabando el tiempo. Realmente esto fue una gran oportunidad para todos nosotros el poder compartir con ustedes este tiempo. No olviden contactarnos, dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook, Tlaxcala Televisión, Twitter, @Tlaxcala_TV. Agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta emisión de nuestro programa Aprende en Casa Tlaxcala. Recuerden que nos vemos la próxima semana. Todos los jueves a las 4 de la tarde por Tlaxcala Televisión. Aprende en Casa Tlaxcala Secundaria. Esta es una producción de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, UCET, y de Tlaxcala Televisión.